Esto es Gear. Es más. Suscríbete. Es más. La luz es todo. Aquí no os hablaré de la luz de una bombilla, ni siquiera de la luz del sol, obviamente, os hablaré de una luz muy distinta, y mucho más importante. La luz de Dios es una luz muy especial, una luz que no es posible obtenerla si no se crea, una luz más brillante que las propias estrellas, incluso más brillante que el mismo sol. Si la naturaleza es capaz de crear luces tan potentes como los pulsares, Dios puede hacer más, una luz mucho más brillante creada gracias a su conocimiento, la sabiduría de Dios sobre todas las cosas. Existe algo de obligado cumplimiento, algo tan obvio como que, para existir, crear, estar, y cualquier cosa que quieras hacer en el espacio, siempre tendrás que empezar creando la luz. Por eso, es lo primero que Dios creó el primer día, lo que es prueba irrefutable de la existencia de Dios y de su sabiduría, sobre todo de las cosas naturales. Porque la propia naturaleza comienza su creación partiendo de la luz que se crea con solo el movimiento del espacio, o sea, que son los religiosos quienes nos hablan de cosas milagrosas y mágicas. En realidad, Dios no habla de cosas mágicas, sobrenaturales ni milagros. Eso de que en principio Dios creó la luz, nos indica que Dios es un ser natural, no un espíritu, porque nos habla de la naturaleza física, no de milagros espirituales ni magias sobrenaturales. Además, como en tantos otros pasajes bíblicos, es algo que no podían saber tal información en el momento que se escribió, y que ni siquiera hoy día se sabe. Cuando nos hablan de la creación que se muestra en el Génesis, nos lo exponen como algo literal, aun sabiendo perfectamente que la mayor parte de lo escrito es simbólico. Entonces, no veo por qué, siendo simbólico la mayoría de lo escrito, esto no lo iba a ser, y encima, sin entenderlo, lo creen al pie de la letra. El mostrar la creación del Génesis como algo literal, solo lo pueden estar haciendo por su confusión que los mantiene equivocados, o totalmente a conciencia para engañar por su afán de mostrar a un Dios todopoderoso de imposibles. Génesis 1, 3 y 4. Dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas. A fin de cuentas, lo que predomina es el engaño, porque tan mentira es el no entender y mostrarlo como entendido, como mentira posta por un propósito, y con intención de engañar y confundir. En cualquier caso y sin saberlo, esa acción, más que beneficiarles, les perjudica, y cuanto más tiempo pase, más se desvelará su engaño, por lo que serán más perjudicados, porque ante tanto imposible y tanto engaño, las personas se inclinarán más y más en creer que Dios es una mentira inventada por el hombre. Y con ello los primeros perjudicados seremos nosotros mismos, y después Dios, que verá frustrados sus planes para con nosotros. El caso es, que no hay que saber mucho para entender que es imposible el que Dios creara todo, es un imposible, de modo que esos escritos solo pueden hablar simbólicamente, y es fácil de entender. Dios se muestra como el creador, suplantando a la naturaleza para que se entienda algo de vital importancia relacionado con la creación natural, y que de ese modo, lleguemos a entender la creación, lo cual nos puede llevar a entender cuál es el poder de Dios, puesto que está obtenido gracias al entendimiento de las cosas naturales, que al parecer, debemos tenerlo escrito en los textos. Es más, existen muchísimos pasajes de este tipo de textos, que nos están insinuando precisamente eso, el que Dios ya nos lo entregó. 1 de Enoc, 104, 2. No ocultaré de vosotros los misterios del cielo, sino que os los revelaré, así. La luz brilla ante vosotros y la verdad será conocida. Obviamente, la comparación de la creación natural con el contenido escrito, nos debería ayudar a encontrarlo y entenderlo, al igual que, si entiendes lo que hay escrito, y no entiendes la creación natural, lo escrito te ayudará a entender la creación natural, que es lo que me sucedió a mí. Y aunque ya había imaginado cómo podía ser la creación natural, no la entendí realmente hasta que encontré y entendí la creación de Dios. Génesis 1, versículos 6, 7 y 8. Dijo luego Dios: haya firmamento en medio de las aguas, que separe unas de otras, y así fue. E hizo Dios el firmamento, separando aguas de aguas, las aguas que estaban debajo del firmamento de las que estaban sobre el firmamento. Y vio Dios ser bueno. Llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y mañana, día segundo. Ahora os puedo decir con autoridad, que no vale la pena arriesgar los beneficios que Dios nos entregó, solo por las cosas mundanas que los religiosos obtienen con el engaño, por mucho poder, riquezas y tesoros que tengan, que para más gracia, no se podrán llevar con ellos cuando Dios regrese para terminar lo que dejó a medias y nos lleve con él.
Para Dios, el oro no es más que un material de uso para sus creaciones, sin ningún otro valor. El dinero no existe en su reino, más aún, nuestro dinero solo vale para este planeta, mientras se esté usando. Tienes dos ciudades, la ciudad terrenal y la ciudad celestial. Si amas las cosas terrenales que solo valen aquí, porque solo aquí tienen valor, amarás este sitio, el estar en el mundo. La ciudad terrenal donde vivirás con la muerte, con el mal, y vivirás con Lucifer. Solo despojándote de las cosas terrenales, tendrás la posibilidad de vivir en la ciudad celestial con Dios, su luz, agua de vida, y abundancia de todo sin tener que pagar por nada. Apocalipsis 21, 6. Díjome, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratis de la fuente de agua de vida. En este caso, podemos considerar el agua como todo, sin incluir la luz, ya que la luz es anterior al agua. A partir de la luz vino todo, y del todo, lo primero es el agua, y a partir del agua vino todo lo demás. Según lo escrito, si no os guiáis por las falsas interpretaciones y las palabras mentirosas, Dios no es de este mundo, Dios es un ser humano, porque nosotros somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, así que, como está más que demostrado que nosotros fuimos creados por la naturaleza en este planeta. Dios fue creado por la naturaleza allá donde fuese creado, eso es lo que significa el estar hechos a imagen y semejanza, dos seres creados del mismo modo, y como bien habéis leído por todas partes, Dios vino de las estrellas, el espacio exterior, vino de fuera de este planeta, vive fuera de este planeta, así que, la única conclusión fiable, es que Dios es un ser humano extraterrestre. Las interpretaciones fantásticas que se las guarden para sus delirios, porque la verdad siempre será más importante. Todo está más que claro, pese a todo lo clausurado desde siempre, y no puede haber otra razón para que los poderosos de las distintas religiones mantengan tantas cosas ocultas, y destruyeran tanto patrimonio de la humanidad que hablaba sobre dioses en las distintas culturas de todo el planeta. Solo el temor a perder todo su poder pudo llevarlos a protagonizar tantas barbaridades inhumanas. A las religiones y los religiosos, la verdad jamás les interesó para sus objetivos, y que han dejado bien claro a lo largo de toda su existencia con sus actos, con su patrimonio acumulado, y el poder alcanzado sobre las personas, gobiernos, justicia y demás. Ellos se autoproclamaron ministros de Dios. Y a través de utilizar a Dios han tenido poder sobre todo, sin embargo, nunca han tenido ni idea de la importancia ni el auténtico poder de la verdad. La luz no es Dios, no es un camino espiritual hacia un Dios espíritu. Algo que solo es un concepto inventado para someteros. Porque si realmente se hubiese tenido fe en lo que se predica, jamás hubiesen manipulado nada. Su fe hubiese sido suficiente para creer que la verdad les favorecerá. Y no hubiesen tenido necesidad de manipular ni añadir nada, pero no, lo que vieron no les interesó, e hicieron sus manipulaciones que posteriormente fue lo que nos mostraron, y el contenido verdadero que muestra la verdad, lo mantienen oculto a nuestros ojos, tanto, que ni siquiera los propios religiosos saben lo que hay oculto. Todo está sellado e inaccesible hasta para los mismos religiosos. Siempre hay gente en la sombra que controla las cosas que no quieren que se vean, oculto hasta para los papas, cardenales y obispos, más para párrocos, monjes, monjas y resto de religiosos. No saben siquiera lo que dice realmente los textos originales. Solo han visto las interpretaciones manipuladas y traducidas. Todos sabéis perfectamente qué es la luz de Dios, qué significa, y su grandeza, porque lo habéis visto en todo tipo de escritos, aunque siempre tengáis por en medio los conceptos errados confundiendo todo. La luz de Dios es superior a todas las luces, es una luz blanca más brillante que cualquier luz que se pueda ver. Es vida, es la revelación de la verdad, es eternidad. Es la luz que alumbra a quienes viven en la ciudad celestial, aunque para ser más exactos, habría que llamarla ciudad cósmica. La luz es tantas cosas, que no es fácil entender qué significa, a menos que se conozca que es realmente la luz de Dios, que ni siquiera es emitida por Dios, aunque el no entenderla, os haya hecho pensar que la luz es Dios, o proviene de Él. Dios puso la luz con solo proporcionar las condiciones necesarias para que se creara. Y es algo que no se ha guardado para Él, la comparte, de tal modo, que con las cosas que Dios nos dejó escritas, nosotros también podemos crear esa luz, y al verla creada por nosotros mismos, con el conocimiento que Dios nos dejó en los escritos. Esa luz nos revelará inmediatamente toda la verdad, sin ninguna duda, y no se tendrá más remedio que aceptarla. La luz de Dios es protección frente a las fuerzas que no ves e intentan destruirte desde dentro. Corán 24, 35. Traducción, de Abul al-Maududi. Alá es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz en el universo puede compararse a la luz de una lámpara en un nicho. La lámpara está en una pantalla de vidrio.
La pantalla de vidrio es como una estrella brillante, y la lámpara está encendida con el aceite de oliva de un árbol bendito que no es ni oriental ni occidental. Su aceite es tan fino como si fuera a brillar por sí mismo aunque no lo toque el fuego, como si todos los medios para aumentar la luz sobre la luz fueran provistos. Alá guía hacia su luz a quien él quiere. Cita parábolas para hacer claro el mensaje a la gente. Él tiene un conocimiento perfecto de todo. Ahora os daré mi interpretación de ese pasaje del Corán 24:35, porque claramente solo tenéis traducciones incomprendidas e incompletas. Corán 24:35. Traducción, de Gear. Dios creó la luz de los cielos y de la tierra de su morada. Su luz en el universo puede compararse a la luz de una lámpara en un nicho. La lámpara está dentro de una urna semejante a oro como vidrio transparente. La lámpara es como una estrella brillante de luz blanca, y la urna, alumbrada, se asemeja al aceite de oliva de un árbol bendito que no es ni de oriente ni occidente. Pues noche no hay, la luz siempre está en todo momento eternamente. Su urna, de aspecto como el aceite y similar al oro como vidrio transparente, es tan fina como si fuera a brillar por sí misma aunque no la toque el fuego, como si todos los medios para aumentar la luz sobre la luz fueran provistos. Dios guía hacia su luz a quien es digno de él. Cita parábolas para hacer claro el mensaje a la gente. Él tiene un conocimiento perfecto de lo que habla en sus mensajes. Podrías decir: Oye, pero si has cambiado muchas cosas y has añadido palabras. Y yo te diría: tienes razón. Pero, es que yo sé exactamente de qué habla ese versículo, por eso lo puedo modificar, ahora se ve claramente de qué habla, se comprende perfectamente y está completo. En realidad, yo no he añadido nada. Solo lo he estructurado tal y como debería ser, ya que ese versículo, que debería reflejar las palabras del original y reflejar la verdad, es al que realmente se le ha añadido cosas inventadas. Con esto solo quiero decir, que aunque se fijen en los textos originales, no sabrían interpretarlos, porque hay que entender y saber de qué habla para poder interpretarlos correctamente. Más aún, lo más probable es que, aun guiándose al pie de la letra por lo que dicen los textos originales, no sabrían interpretarlos. Porque lo normal es que aquel que lo escribió tenía en la cabeza las mismas cosas y los mismos conceptos que el traductor o interpretador, así que, si el que os lo expone no lo entiende ni sabe de qué habla, no tendréis la verdad. Sabiduría 7:10. La amé más que a la salud y a la belleza, la prefería a la luz del día, porque su brillo no se apaga. O sea, que siempre brilla, con lo que solo la puedes comparar con una estrella o la propia luz, aunque siempre será superior, porque a diferencia de toda luz, siempre está, cosa que ni siquiera las estrellas son eternas. Sabiduría 7:25. Porque es como el aliento del poder de Dios y una irradiación pura de la gloria del Todopoderoso, por eso, nada impuro puede entrar en ella. Cuando se refiere al espacio, la luz indica un lugar alumbrado en el espacio oscuro, por lo que la luz en este caso, representa a un lugar protegido de lo impuro, ya sean las fuerzas oscuras como el mal que hace a algunas personas indignas de entrar en ese lugar. Esto a simple vista no parece tener mucha importancia, pero cuando uno se mueve por el espacio durante miles de años o por siempre, esa protección es más importante de lo que parece. Sabiduría 7:27. Es única, y sin embargo, lo puede todo, sin cambiar ella misma, todo lo renueva, y al penetrar a lo largo de la historia en las almas santas, las hace amigas de Dios, para que hablen en nombre de Él. Sabiduría 7:29. Ella es más brillante que el sol y supera a todas las estrellas, comparada con la luz del día, es superior. Es única, no existe nada igual, brilla más que todo, lo puede todo y renueva todo, porque es creadora, capaz de crear cualquier elemento en el espacio sin que se vea alterada. Siempre mantendrá sus cualidades y vitalidad energética, y no habrá oscuridad. Mas, cuando a lo largo de la historia, se vio, se conoció, y se supo su significado, siempre ha logrado que las personas de bien sientan apego por Dios y se unan a su labor. Sabiduría 7:30. Pues a la luz sigue la noche, pero a la sabiduría no la puede dominar el mal. La luz terrenal siempre tendrá sus momentos de oscuridad, siempre llega la noche, y siempre existirá el mal en la vida mundana, pero, con la luz de Dios noche no habrá, jamás la vencerá la oscuridad, ni existirá el mal. San Agustín, un santo católico, dijo en uno de sus escritos: Aquellos que viven en la luz de Dios, que habitan en la ciudad celestial, son inmunes a las fuerzas oscuras que buscan destruir sus almas, porque la luz de Dios es un escudo impenetrable. Esto claro está, San Agustín no sabía de qué hablaba ni lo que quiere decir. Solo era un estudioso de los escritos y simplemente lo dedujo, aunque no lo entendió.
No podía entenderlo porque su concepto y creencias se lo bloqueaba, de tal modo, que jamás podía haber sabido que aquellos que viven en la luz de Dios, son las personas que él ya rescató y que ahora viven en su morada, la ciudad celestial, que es su reino y el tabernáculo de Dios. Sin embargo, lo que les hace inmunes a las fuerzas oscuras que buscan destruir sus almas, no es la luz, sino el mero hecho de habitar en el reino de Dios, o en cualquiera de sus tabernáculos, porque son lugares protegidos con algo que es insoportable para las fuerzas oscuras que buscan destruir sus almas. Algo que suele mencionarse como el aliento del poder de Dios o el Espíritu de Dios, o incluso la esencia de Dios u otras expresiones similares. Eso es lo que mantiene alejadas a todas las fuerzas oscuras, que como es normal, el que se las llame fuerzas oscuras también es simbólico, realmente se refiere a la vida microscópica que no ves, y que penetran en tu cuerpo para enfermarte y acabar contigo desde la vida biológica, que obviamente está en nuestro cuerpo como está en el resto de los seres vivos, así que, las fuerzas oscuras, son las bacterias, virus, parásitos y demás agentes infecciosos, y el alma, es la parte biológica de la vida, que como es normal, es también de lo que está compuesto el ser humano. Ya lo veis, mientras no se saquen de la cabeza esos pajaritos de un alma espíritu, que se irá a un cielo tipo paraíso celestial, no se enterarán, por muy estudiosos que sean de estos escritos. No entenderán nada, y el que no cree, no lo estudia, así que, vais apañados. San Agustín, en su obra Confesiones, describió cómo la luz le reveló la verdad, diciendo: Tú eras más íntimo que mi intimidad misma, y tu luz era más alta que las alturas de mi espíritu. Por tu luz vi la luz, y comprendí la verdad. Lógicamente, no comprendió nada. Ya que os he mostrado las cosas sobre la luz que conocíais, pero no entendíais, os mostraré otros aspectos de la luz, que también tiene su importancia, aunque como suele suceder, no se relaciona con la luz de Dios. Ese es el caso de la luz que crea y la luz que comunica. Los creyentes y religiosos siempre están insinuando con contundencia y ahínco que Dios tiene formas de comunicarse a través de señales y circunstancias, incluso exponiendo como prueba de la existencia de Dios, circunstancias y sucesos que no tienen nada que ver, y no son más que figuraciones de los creyentes y religiosos, por su afán de convencer a los demás y convencerse ellos mismos. Dios solo se comunica a través de los escritos, mandando mensajeros en su nombre, y sobre todo, a través de la luz. Apocalipsis 1:1. Apocalipsis de Jesucristo, que, para instruir a sus siervos sobre las cosas que han de suceder pronto, ha dado Dios a conocer por su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, y los que escuchan las palabras de esta profecía, y los que observan las cosas en ella escritas, pues el tiempo está próximo. Apocalipsis 1:11. Lo que vieres escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Apocalipsis 21:5. Y dijo el que estaba sentado en el trono: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, porque estas son las palabras fieles y verdaderas. Se ve, Dios se comunica con nosotros a través de los escritos, que aunque no se le puede dar respuesta, Dios sí se comunica con nosotros. Cuando Dios está en un sistema planetario, fácilmente puede utilizar la luz para llamar la atención o señalar algo, aunque lo normal es que comunique cosas él mismo para que queden escritas, o mande mensajeros para comunicar sus mensajes. Eso está bien cuando se está a tiro de piedra, pero cuando se trata de años luz, es otro cantar. No se puede comunicar las cosas si los mensajes tardan decenas, cientos o miles de años en llegar, porque es demasiado tiempo, más, cuando requiere una contestación que el tiempo se duplica. Cuando se trata de largas distancias, hay que vivir con el largo tiempo, así que, los mensajes solo podrán ser de vital importancia y generalmente cortos, de modo que por mucho que te lo quieran hacer creer, no se puede tener una conversación con Dios, a menos que estés con él en su reino, su morada cosmológica, también llamada ciudad celestial, la mansión eterna de los bienaventurados, o simplemente, tabernáculo de Dios. Aunque en la cercanía, aún no siendo la mejor opción, habiendo establecido un sistema de comunicación lumínica, es posible comunicarse utilizando la luz y tener una conversación suficientemente amplia. Sin embargo, a años luz se convierte en la mejor opción. Porque no existe nada más rápido, y por supuesto, tus posibilidades dependerán de tu luz. Cuanto más brillo generes, más rapidez y más distancia. Porque aunque recalquen que la velocidad de la luz siempre es la misma, habría que saber mucho más para ratificar eso que dicen. De hecho, las teorías científicas nunca son absolutas. Pueden estar equivocadas o no. Canal Gearg. Suscríbete. Cuando los escritos nos recalcan una y otra vez que su luz es más brillante que el sol y todas las estrellas,
podría estar indicándonos que no existe nada más brillante, y por supuesto, la luz blanca siempre será más brillante que la amarilla, la roja, la azul y que cualquier color que veas. No os resistáis, no se sabe nada de lo que esa luz puede hacer, y podría ser perfectamente, que crees esa luz, y su brillo llegue a ellos mucho más rápido que cualquier otra luz. De hecho, la inteligencia, para crear la luz, podría incluso crear más presión que los mismos pulsares. Y que esa luz sea muchísimo más brillante que la que generan los pulsares. Podrías mantener la luz atenuada y de repente darle máximo brillo o ponerla a parpadear, y con ello estar comunicando algo a otros que estén a años luz. Suscríbete. Echad un nuevo vistazo a ese versículo del Apocalipsis 21:5, que os mostré anteriormente. Apocalipsis 21:5. Y dijo el que estaba sentado en el trono: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, porque estas son las palabras fieles y verdaderas. Para mí, lo que Dios nos está diciendo en ese versículo, es que con estos nuevos escritos que están en el Nuevo Testamento, está renovando los escritos anteriores como los del Antiguo Testamento. Algo que obviamente, no se hace a no ser que los escritos anteriores estén demasiado viciados por la mano del hombre. Claro que, esto de renovar los textos anteriores, mientras no se demuestre lo contrario, solo es deducción mía. Como el pensar que la religión cristiana fue creada precisamente para proteger esos nuevos escritos del Nuevo Testamento de nuestra propia actitud destructiva. Es más, teóricamente, el fundador de la cristiandad fue el propio Jesús. Incluso, como bien sabéis, el primer papa fue San Pedro, que su papado comenzó aproximadamente hacia el año 30 después de Cristo, que lógicamente, aún estaba Dios en este sistema solar, y Jesús aún no había sido crucificado, por lo que, no creo que San Pedro actuara por cuenta propia. San Pedro fue crucificado en la colina del Vaticano, de un modo muy peculiar, simplemente porque no se sentía digno de ser crucificado del mismo modo que Jesús. Pidió que lo hiciesen cabeza abajo. Las condenaciones a muerte o a un calabozo aislado de por vida era algo muy común en aquella época. Solían acusar a cualquiera para que acabara condenado y quedarse con el puesto, o por cualquier otro motivo que les interesara. Por otro lado, no hay que olvidar que Dios estará fuera de este sistema solar 10.000 años. Es mucho tiempo para conservar algo en un mundo en constantes conflictos. De hecho, esos escritos deberían estar custodiados en todos los idiomas posibles, en un búnker antinuclear. Lo que no está en el Antiguo Testamento es el Apocalipsis, por lo que, tampoco están estas palabras que refleja un intento de preservar los escritos inalterados. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo atestiguo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de este libro que, si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están escritos en este libro. Eso es como una protección para los textos, aunque básicamente esté centrado en el Apocalipsis, que es lo importante por excelencia, porque ahí está la esencia del legado de Dios, el agua, el tabernáculo, y sobre todo, la preciada luz. Por supuesto, si el Antiguo Testamento no tiene el Apocalipsis, estas cosas del legado tampoco están, ni la luz, ni el agua, ni el tabernáculo, así que, el legado incluido en el Antiguo Testamento, se limita al aspecto social, como es el comportamiento, la educación, y otros, aunque, formando parte del hermetismo que utiliza estos textos, es fácil que también incluya algunas cosas que ayuden a entender y completar los legados del Apocalipsis. Ahora surge la pregunta, porque todos conocemos a Jesús y sabemos de qué hablaba. Y aunque siempre dijeran que fue crucificado para libraros de los pecados, la realidad es muy distinta. Se sabe perfectamente que Jesús fue crucificado por lo que decía. Jesús fue considerado un rebelde, precisamente porque estaba en contra de los templos y lo que se predicaba en ellos. Él no hablaba de otra vida ni de espíritus, hablaba de las personas y la vida. Él decía claramente que el Padre no estaba en los templos, entonces, estando en contra de todas esas cosas con tendencias espirituales, ¿qué sentido tiene que él mismo creara la religión que ahora es la más poderosa? Claro está, que si no puedes acabar con la lacra, porque la tendencia era más que evidente, lo mejor es crear la más poderosa que custodie el legado, más sabiendo que tendría que marcharse con el Padre. De lo que podéis estar seguros, es que, del legado más importante que nos dejó Dios, y que claramente es el Nuevo Testamento, no nos hubiese llegado nada si no hubiese sido custodiado por la religión que obviamente creó Jesús. La pena es lo que la ambición de los hombres hizo después con lo que Jesús creó para proteger nuestra salvación. Lo único que realmente tiene el poder de salvarnos de todos los males que nosotros mismos estamos creando, y los que la naturaleza nos va preparando. Jesús dijo en el Evangelio de Santo Tomás:
El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Corta un trozo de madera y ahí estaré, levanta una piedra y me encontrarás. Quien descubra el significado de estas palabras no experimentará la muerte. Dios dijo en Ezequiel 20, 18. Pero dije en el desierto a sus hijos, no sigáis las costumbres de vuestros padres. No sigáis sus caminos ni os contaminéis con sus ídolos. La palabra de Dios en Ezequiel deja claro muchas cosas, que no es exactamente lo que nos han contado los religiosos sobre que los israelitas son los elegidos y preferidos por Dios, o que Dios los mandara a exterminar a los cananeos. No es lo mismo lo que nos dice Dios en el Nuevo Testamento que lo contado en el Antiguo Testamento por los primeros más interesados, un Antiguo Testamento en el que obviamente se incluye el Génesis. Incluso el mismo Pedro, primer papa, dijo esto. 2 de Pedro 2, 1 y 2. Como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores, que introducirán sectas perniciosas, llegando hasta negar al Señor que los rescató, y atraerán sobre sí una repentina ruina. Muchos le seguirán en sus liviandades, y por causa de ellos, será blasfemado el camino de la verdad. No es muy lógico que Jesús creara una religión obviamente mandado por Dios, a menos que su intención solo fuese crear un organismo que custodiara y protegiera su legado, por lo que, la transformación de ese organismo era de esperar, aunque no deseo de Dios, sino obra de los religiosos que lo ocuparon posteriormente. De modo, que siendo fiel a Jesús y a la palabra de Dios, y a su primer papa Pedro, la Iglesia Católica jamás debió convertirse en predicadora de las creencias israelitas. No hay más que ver las cosas que decía Jesús, y que fue lo que le llevó a la crucifixión. Mateo 22, 31 y 32. Y cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que Dios ha dicho? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Un fragmento interesante es el comienzo de una antigua oración del Padre Nuestro traducida del arameo, que dice: Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. El caso es, si seremos capaces de entender esto y crear la luz de Dios y hacerla útil, o seguiremos el camino de la ciencia que nos conduce a una escala de Kardashev donde se intentará enjaular al Sol, para intentar extraer su energía, y donde se seguirá intentando comprender el universo descomponiendo partículas atómicas, creando incluso nuevas partículas desconocidas, inexistentes y más destructivas. Todo ello deja claro cuál es su verdadera intención: crear armamento más potente y destructivo. No hay más que ver, que la mayor parte de su financiación proviene del ámbito militar. Apocalipsis 22, 5. No habrá ya noche, ni tendrá necesidad de luz de antorcha, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aunque ese versículo está traducido con intención de confundir, por suerte, aún se entiende lo que quiere decir, si sabes de qué habla y sabes separar a Dios de la luz, porque al igual que la Trinidad no es uno, la luz y Dios tampoco es uno, y esto lo podéis ver en este otro versículo. Apocalipsis 1, 20. Cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros las 7 iglesias. Uno de los misterios de esas 7 estrellas es que son la luz de Dios, y los 7 candeleros son lo que proporciona la fuerza para que se cree la luz, que es lo mismo que decir, que los candeleros crean al Creador, que aunque en el caso de esta creación de Dios, cambia un poco los turnos con respecto al método de la naturaleza. La inteligencia siempre hará más y se adaptará a sus posibilidades, y con ello, también se reduce los tiempos en comparación de lo que se tardaría de modo natural. Todo lo que he expuesto anteriormente sobre la creación de la luz, está basado según lo escrito en el Génesis. Pero, no es oro todo lo que brilla. Llegado aquí, aclararé algo que para mí está mal en el Génesis, más teniendo en cuenta que el Génesis no es de los 12 apóstoles de Jesús, porque proviene del Antiguo Testamento. Es posible que con la manipulación de los israelitas cambiaran el orden de lo que dice el Génesis, ya que la luz es poco probable que surgiera porque sí, de modo que, es prácticamente imposible que fuese lo primero. El hecho de que entre el Génesis y los textos del Nuevo Testamento pueden tener 2000 años o incluso menos de 1000 años de diferencia, para mí me es indiferente, porque lo que me interesa es que aunque el consenso dado entre el 1974 y 1975, con la publicación de los libros La historicidad de las narraciones patriarcales, 1974, de Thomas Larkin Thompson, y Abraham en la historia y la tradición, 1975, de John Van Setes, señalasen que la evidencia arqueológica que conectaba al autor del Génesis al segundo milenio antes de Cristo, podría apuntar igualmente al primer milenio.
Canal Gearg. Suscríbete. El caso es, que según lo entiendo, lo importante no es cuándo se escribió, sino de dónde proviene, algo que no lo menciona estos dos eruditos bíblicos y teólogos en sus publicaciones. Lo cierto es que, aunque el Génesis fuese escrito en el primer milenio antes de Cristo, las tradiciones orales de donde proviene eran de muchísimo antes. Teniendo en cuenta que la historia de Adán y Eva, incluida en la creación del Génesis, está situada en más de 4000 años antes de Cristo, y según algunas cuestiones que mencionan otros, esto podría alargarse unos miles de años, más, que la ciencia data la aparición del hombre entre 120.000 y 156.000 años. Está claro que las fuentes no son muy fiables, debido al tiempo transcurrido durante la transmisión vocal de generación en generación. Viendo todo este trajín montado, hay que suponer que la exactitud no se va a dar, más con la manipulación que debe haber sufrido lo escrito en el Génesis, sobre todo proviniendo de tradiciones orales de tan atrás en el tiempo, que lógicamente tuvo que provocar transición en el contexto, cosas que pudo dar confusión y libertad a los escribas del Génesis a la hora de escribirlo, y esto, con un simple cambio de turno puede variar tanto, como para que no coincida con la creación natural, llegando a confundir todo, y complicar con ello, el alcanzar la ansiada verdad que aclare el tema Dios. Lo normal es que primero surgiera el movimiento del espacio que es el creador, aumentando la temperatura, que crearía el agua, y el hielo, y de ahí los choques de hielo que genera la luz energética a través de la electricidad del agua. El caso es que todo eso puede ocurrir en un mismo día, el primer día de la creación, o sea, 24 horas terrestres, porque si no es palabra de Dios, un día, no son 1000 años. Después va ocurriendo una transición progresiva que transforma todo eso en algo brutalmente colosal e imparable. La verdad es que sabemos poco o nada, pero es posible que la luz pudiera surgir simplemente con la velocidad del Creador, sin necesidad de la presencia de agua y hielo, quién sabe. Aunque solo el mero hecho de la semejanza con lo natural, es suficiente para creer y tener fe. Tanto poder y beneficio, y esos religiosos manipulando todo, y creyendo cosas tan absurdas e inútiles, como que ilumina su interior. Si necesitan luz en su interior, que se traguen una bombilla encendida, porque la verdad siempre es más grandiosa, maravillosa y beneficiosa, que sus insignificantes invenciones. Canal Gearg. Suscríbete.